la de anemias hemolíticas por medicamentos o van a hablar de las aloinmunes? A ver, doctores. Siguen las aloinmunes. Aloinmunes. Y la de... Bueno, vamos entonces con las anemias hemolíticas aloinmunes, que es un tema muy interesante, porque aquí vamos a hablar del sistema de grupos sanguíneos. Okay. Adelante, por favor. Ok. Bueno, tenemos como una definición de lo que es las anemias hemolíticas aloinmunes. Y estas son, pues, vamos a encontrar que son dos tipos de anemias que van a ser hemolíticas aloinmunes, las reacciones transfusionales hemolíticas y la HRN o ER, que es la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Puedes pasar. Ok. Tenemos reacciones transfusionales hemolíticas, que pues aquí en este caso las transfusiones en condiciones ideales pues van a presentar un riesgo de reacción adversa. Esto está asociado con una morbilidad muy importante y a veces hasta con la muerte. En caso de las muertes suelen ser pues muchas veces errores humanos y estos van ligados con la incompatibilidad ABO. Las reacciones adversas pues, pueden ser la administración de sangre tipificada de manera correcta a un paciente equivocado. Tenemos pues, el tratamiento correcto, pero no al paciente. Estas reacciones transfuncionales hemolíticas las podemos dividir en inmediatas y retardadas. Puedes pasar. Las inmediatas, pues los síntomas van a empezar en minutos u horas. Después de la transfusión, y estas pueden incluir escalofríos, fiebre, urticaria, taquicardia, náuseas, vómitos, dolor torácico y lumbar, shock, anafilaxia, edema pulmonar e insuficiencia cardíaca congestiva, perdón, no congénita, congestiva. Las reacciones hemolíticas vamos a tener que también se dividen en dos, que van a ser hemolíticas y febriles. Las febriles son las más cortas, que son asociadas a la transfusión sanguínea, que pueden ser secundarias a una reacción hemolítica. Y las hemolíticas, puedes pasar, por favor. Ok. En el caso de las reacciones hemolíticas, pues por transfusión son resultado de la lisis intravascular, por lo general debido a una incompatibilidad del sistema ABO o la destrucción que se produce en el sistema de macrófagos del vaso, el hígado y de la médula ósea. La hemólisis intravascular, en esta puede haber un sangrado anormal. Es importante que después de una transfusión incompatible, pues esto sucede, puede haber un sangrado anormal por una coagulopatía intravascular diseminada. El mejor manejo clínico cuando se presenta una reacción hemolítica, una reacción por transfusión hemolítica, lo que se debe de hacer es suspender inmediatamente las transfusiones porque si no puede haber un daño renal. Para así mantener la circulación renal, pues tenemos que detener el tratamiento. Estas pues medidas para corregir la diatesis hemorrágica y el shot. Tenemos que detener el shot. Puedes pasar. Y bueno, esto pues con el fin de mantener la circulación renal y con el objetivo de prevenir la necrosis tubular aguda. Ahora sí puedes pasar. Ok.
Incompatibilidad del grupo sanguíneo. Ok. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el diagnóstico de laboratorio de una reacción hemolítica aguda, que como evidencia tenemos la incompatibilidad del grupo sanguíneo y la hemólisis. También tenemos que se presenta hemoglobinemia, hemoglobinuria, o se puede haber ambas. También vamos a poder encontrar que hay elevación de la bilirrubina, y en el caso de la aptomegalia vamos a encontrar es bajo. Y debe de examinarse la orina también en busca de la hemoglobina. Todos estos procedimientos, pues, de tipificación y reacción cruzada deben de repetirse para identificar la incompatibilidad del grupo sanguíneo, para ver que no haya, pues, el cierto error. Puedes pasar. Vamos a tener a las retardadas. Estas pueden producirse días, semanas después de la transfusión y provocar ictericia y anemia debido, pues, a la hemólisis. El desarrollo de los anticuerpos no detectados se presentan de 4 hasta 14 días después de la transfusión de la sangre, que se supone o aparentemente era compatible. Puedes pasar. En el caso de las retardadas, pues a menudo pues se aloinmunizó por un embarazo, a una transfusión anterior o la concentración de anticuerpos en el momento de la transfusión. Pues esta está por debajo del nivel de detección serológica. En este caso, si la sangre transfundida tiene el antígeno correspondiente, aparece como respuesta pues la formación de anticuerpos, que son detectados, que recubren los eritrocitos transfundidos, y estos pues provocan hemólisis y provocan hemólisis. Tenemos los signos clínicos, que va a ser la ictericia y la falta de aumento de la masa eritrocitaria. Una prueba de antiglobulina directa, que es la PAP, es positiva, va a significar que hay presencia de anticuerpos completos o ambos. La hemólisis también puede deberse a la transfusión de enfermedad infecciosa como paludismo, infecciones por babesemia, hepatitis o virus de la inmunodeficiencia humana y citomegalovirus por la transfusión. Puedes pasar. Ok, pues todo esto de la incompatibilidad pues se debe pues a los sistemas de RH y del grupo sanguíneo, cuando en este caso pues el antígeno del sistema RH es el antígeno del grupo sanguíneo más importante que puede causar la aloinmunización. El ER, o bueno, la eritroblastosis fetal. Aunque los antígenos de los otros grupos sanguíneos también pueden ser responsables de eritroblastosis. Hay 3 pares de antígenos genéticamente determinados, que es CE, DE, EE, de acuerdo con la nomenclatura de la CDE y la teoría de herencia de Fisher y Reis. Entonces, la eritroblastosis fetal, pues aloinmune, es una enfermedad del feto y del recién nacido que se caracteriza por anemia hemolítica, hiperbilirubinemia y eritropoiesis extramedular. La muerte del feto o del recién nacido se produce alrededor de una cuarta parte de los casos, y cerca de una parte de los pacientes hay ictericia grave o riesgo de daño cerebral. Tantito lo voy a interrumpir, doctor. Entonces, tenemos que bueno, regresando porque ya veo que ya va a empezar con enfermedad hemolítica del recién nacido. Si me puede regresar, por favor, a una de las primeras diapositivas donde viene
los tipos de efectos que puede ocasionar una transfusión. Una antes, creo es. Antes, una previa, tiene una clasificación ahí. Puede ser esta. Bueno, vamos a comentar rápidamente. La transfusión, ustedes saben que es una herramienta terapéutica para aquellos pacientes, sobre todo que tengan datos de bajo gasto. El problema con la transfusión es que debe de ser compatible inmunológicamente con esa persona que vaya a recibir la sangre, ¿sí? La viabilidad de la sangre que esté presente en ese momento no debe de estar coagulado y debe de tener un control muy estricto para evitar que vayan a transmitirse algunos gérmenes, ¿no? Entonces, más o menos a inicios bueno, a finales del siglo XX como tal, hubo establecimiento de las reglas para que esta sangre tuviera esa calidad, eficiencia y que fuera pues lo menos contaminada para que no hubiera efectos a futuro. En los años 80 más o menos, ustedes pues todavía ni siquiera nacían, pero más o menos entre los años 80 90 hubo muchos problemas con las transfusiones. ¿Por qué? Porque no tenía ese control de calidad como lo tenemos ahora. Entonces, muchos pacientes que en esos años recibieron transfusión sanguínea terminaron con un problema de hepatitis C. Entonces, siempre cuando una persona va a donar, tiene que pasar ese control de calidad. Si no lo pasa, pues no es candidato para donar. Hay ciertos requisitos que les van a pedir en los bancos de sangre para que puedan tener pues esas condiciones que se requieren para poder donar. Entonces, aquí cabe la importancia de mencionar dos cosas. Tenemos distintos grupos sanguíneos, ¿sí? Tenemos al sistema ABO y al sistema RH. Pero si somos muy estrictos, hay más de 26 grupos sanguíneos que se conocen. Y esos grupos sanguíneos, ¿en dónde van a estar presentes o en dónde los vamos a ubicar? En la membrana del eritrocito, ¿sí? Ahora, esta importancia que tienen los grupos sanguíneos es que van a tener diferentes antígenos eritrocitarios que pueden inducir la producción de aloanticuerpos dirigidos contra aquellos antígenos que no estén presentes en el individuo que los va a producir. Y ahorita vamos a hablar de esos aloanticuerpos. Estos aloanticuerpos que van a ir dirigidos contra esos antígenos, pues pueden inducir una respuesta hemolítica posterior a que el paciente haya recibido una transfusión. O en este caso, que ya mencionó el doctor, inducir a la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, podemos tener distintos tipos de reacción. Pueden ser inmediatas, o sea que en ese momento, en cuanto se esté transfundiendo el paciente, después de unos 10, 15 minutos, el paciente tenga un efecto o una reacción inmediata o retardada que tarde más en presentarse, que pueda ser hasta 4 días, 5 días, en que se presente esa reacción transfusional, ¿sí? Entonces, no sé si me vayan a mencionar ustedes lo del sistema ABO y el RH, las características, doctor, sino para que yo se los mencione. Sí, sí, agregué lo de los grupos Del sistema distintos. ABO, donde están los antígenos y los Sí. anticuerpos que se producen en el plasma. Ujú. Ok. Bueno, entonces aquí rápidamente vamos a comentar algo. El sistema ABO y el sistema RH, que son los más conocidos, pero no son los únicos, porque ustedes van a ver que existen otros sistemas, como es el P, el Lutheran, Antiquel, el Lewis, Duffy, por mencionar algunos, van a tener cada uno de ellos antígenos específicos y van a formar anticuerpos a nivel del plasma. Los antígenos, recuerden, van a estar presentes en la membrana del eritrocito, ¿sí? Pero para la práctica transfusional nos vamos a basar al sistema ABO y al sistema RH, ¿sí? Nada más. Entonces, el sistema ABO va a tener
antígenos para el grupo A, para el grupo B. El que no tiene, ¿cómo se llama? Pues realmente antígenos como tal, sería el grupo O, pero sí va a formar anticuerpos. Entonces, el grupo A va a tener antígenos sobre los eritrocitos y van a ser del prototipo A. El grupo B, los antígenos presentes van a ser eh, del prototipo B y los antígenos que van a estar en el grupo AB, pues va a tener de los dos, tanto A como B. Los anticuerpos, que eso es lo que ocasiona en muchas ocasiones la reacción o el efecto, es que el grupo A va a tener anticuerpos o aglutininas que se forman en el suero que van a ser anti-A y anti-B. El grupo A, los anticuerpos que va a formar son anti-B. El grupo B, los anticuerpos que va a formar son anti-A y el grupo AB no va a formar anticuerpos. Entonces, este es el que tiene menos problemas para recibir transfusión sanguínea de cualquier grupo sanguíneo. Entonces, por eso es que el O es el único que va a poder donarle al grupo A o al grupo B o al sistema AB. Pero en cambio, el grupo O no puede recibir transfusión de otro grupo sanguíneo que no sea de su mismo tipo. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que forman el plasma van a ser anti-A o anti-B. O sea, el A no puede donar al grupo sanguíneo o el grupo sanguíneo B no puede donar al grupo sanguíneo O porque forma anticuerpos anti-B y mucho menos pues puede recibir del grupo AB porque estamos hablando que también puede formar anticuerpos anti-AB. Entonces, eso es lo que me va a ayudar a identificar específicamente en qué consiste este mecanismo cuando yo tengo una reacción transfusional. No sé si hasta aquí vamos bien, doctores. ¿Dudas o preguntas? Porque esto no debe de quedar con dudas. No, doctora. Hasta aquí vamos bien. Entonces, esto viene a colación por este efecto que va a ser dado al momento de que pueda recibir mi paciente una transfusión. Entonces, cuando hablamos de sistema de grupos sanguíneos como tal, que va a tener esos antígenos que se detectan en la superficie de los eritrocitos, pues va a estar determinado genéticamente por un locus, así se le denomina. Ese locus genético que está presente en esos antígenos pueden ser únicos o pueden estar estrechamente ligados. Cuando son, pues en este caso, eh, idénticos esos locus genéticos que tienen las mismas características, una persona las puede heredar cuando hereda esas dos o esos dos alelos idénticos, vamos a hablar del término homocigoto. Si hereda alelos distintos, vamos a hablar del término heterocigoto, ¿sí? Y estos alelos que son heredados pueden ser reconocibles en la persona o pueden sumarse a esas características que son las que se van a heredar, ¿sí? Cuando ese producto es reconocible en la persona o esos alelos son reconocibles en la persona, a esa característica le vamos a denominar fenotipo. Y genotipo sería la suma de esos alelos que se heredan de un gen específico. Entonces vamos a poner un ejemplo. Una persona con grupo sanguíneo A, el fenotipo que tiene es ese, el grupo A, pero genotípicamente va a sumar esos alelos heredados, que quiere decir que puede ser AA, AA o AO, genotípicamente, ¿sí? Entonces, esto tiene vital importancia porque esto es lo que hace que se identifiquen esos antígenos que se encuentran
o va a ser esa identificación de esos antígenos que están presentes en la superficie de esa membrana. El antígeno B, por ejemplo, o el fenotipo B, más bien dicho, los genotipos que va a tener presentes puede ser genotipo BB o BO. El fenotipo AB, aquella persona que tenga el grupo sanguíneo AB, su genotipo va a ser AB, ese es muy sencillo. Y el fenotipo del grupo sanguíneo O, el antígeno que tiene o realmente, como habíamos comentado, ese antígeno que va a estar presente, pues no lo tiene. Y ese antígeno va a tener el término como antígeno H, pero el genotipo que tiene va a ser OO. No sé si aquí queda claro, doctores, sobre fenotipo y genotipo. Sí, doctora. Sí. Doctora. Eso ya lo vieron ustedes, me imagino que en fisiología. Eso está bien establecido. Entonces, estos pacientes, tengo que saber entonces que ese grupo sanguíneo A nos estamos refiriendo al fenotipo. Puede ser homocigoto, que herede los dos alelos que sean idénticos o que herede alelos diferentes que van a tener el término heterocigoto. Entonces, aquí sobre todo, al hablar de los grupos sanguíneos ABO, nos estamos refiriendo específicamente a algunas inmunoglobulinas o van a estar conformadas sobre todo por inmunoglobulinas, ¿sí? Que pues al momento de formarse, perdón, esos anticuerpos en este sistema ABO, vamos a hablar de una mezcla de inmunoglobulinas. Puede ser IgM o IgG. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando que el grupo sanguíneo O tiene anticuerpos que son anti-A o anti-B, pues estos grupos sanguíneos, tanto A o como B, pueden formar predominantemente inmunoglobulinas de tipo IgM. ¿Sí? Entonces, esas inmunoglobulinas para el grupo sanguíneo A y B van a ser IgM. Y las personas que tengan el grupo sanguíneo O, la particularidad es que van a formar anticuerpos IgG. ¿Y qué es la particularidad de las IgG? Que son las únicas que van a poder atravesar la barrera placentaria. Y esto viene a mencionarse porque la incompatibilidad a grupo y RH en la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿el por qué tiene esa importancia? Porque el grupo sanguíneo afectado más frecuentemente va a ser el O. ¿Por qué? Porque es la única que va a formar anticuerpos que atraviesan la barrera placentaria. ¿Sí? Entonces, esa tiene su explicación. A diferencia del grupo sanguíneo A o del grupo sanguíneo B, que aquí los anticuerpos que van a predominar casi siempre en su gran mayoría van a ser IgM. ¿Sí? Entonces, tenemos el otro grupo sanguíneo, que es el sistema RH. ¿Sí? Este sistema RH, ¿sí? Tiene una importancia significativa también en las transfusiones. Entonces el doctor mencionó, ¿sí? Pásame a donde vienen los diferentes antígenos y anticuerpos que están presentes en el sistema RH. Pásate a la que sigue, por favor. Ahí creo que tienes tú ahí más adelante. La que sigue. Ahí. El sistema RH. ¿Sí? El sistema RH va a tener 5 antígenos principales, que aquí no los está mencionando el doctor, ¿sí? Que se abrevian, o bueno, están en nombres mayúsculas y minúsculas. El D, el C, el E en mayúscula y tenemos un C y E minúscula. Y que esta va a ser la principal complicación o en el caso de que la mujer sea RH negativo, ¿sí? Para esto,
el antígeno D es el que ocasiona la mayor causa de reacción transfusional o la mayor causa de incompatibilidad a grupos sanguíneos por su alta inmunogenicidad que tiene este antígeno D. ¿Sí? La particularidad, sobre todo, es cómo voy a saber si es una persona RH positivo o RH negativo. Pues es muy sencillo, porque cuando esté ausente el antígeno D, vamos a hablar de un RH negativo. Y cuando está presente el antígeno D, vamos a hablar de un RH positivo. Es el que va a predominar y es el que va a ocasionar el mayor número de casos o el mayor número de riesgo en el caso de la transfusión o de incompatibilidad. Entonces, puede ser que esa persona tenga C, un antígeno C o un antígeno E, pero es menos frecuente. El que casi siempre predomina va a ser el antígeno D. Entonces, este antígeno D, ¿sí? También va a tener variantes fenotípicas que se les conoce como DU, ¿sí? En este caso es en forma cuantitativa, pero bueno, eso ya sería meterse a mayor profundidad. Entonces, los anticuerpos que se van a formar para ese sistema RH, ¿sí? Van a ser, pues estas están mucho más sencillas, es anti-D, anti-C, anti-E o anti-E, ¿no? Por mencionar los anticuerpos. Pero estos anticuerpos que se forman a nivel del plasma en ese sistema RH van a ser predominantemente IgG. Y estas, al igual que en el grupo sanguíneo O, van a atravesar la barrera placentaria. Por eso es que ocasionan este tipo de alteración. ¿Por qué? Porque al formarse esos anticuerpos y que atraviesan la barrera placentaria, el organismo los va a reconocer como extraños y es donde vamos a tener ese mecanismo de la hemólisis. Entonces, cuando un paciente recibe transfusión sanguínea de alguien que no sea compatible con él, ¿qué es lo que va a hacer mi organismo? Lo va a atacar. Entonces, ¿cómo lo va a atacar? Pues la manera de que lo va a hemolizar y ese paciente va a tener todos los efectos que nos mencionó el doctor, que pueden ser inmediatas o que pueden ser retardadas. Y cada uno va a tener una particularidad. Ahora sí, regrésate, por favor, a donde estamos. Estamos hablando de las características clínicas de los efectos inmediatos. Una antes, por favor. Ahí está. Si yo tengo un paciente que le pongo o transfundo en ese momento un grupo sanguíneo incompatible, porque uno, ya que veamos transfusión, debemos de tener mucho cuidado en el etiquetado. ¿Quién es la persona que se le va a transfundir? Vamos a hacer unas pruebas cruzadas para ver que sea compatible. Si eso lo hace el laboratorio, yo llego, tomo la muestra nada más para en el caso de que el paciente requiera transfusión. Entonces, el laboratorio lo que hace es procesar esa muestra y va a ver de que sea el mismo grupo del sistema ABO y por supuesto el mismo grupo del sistema RH. ¿Puede haber errores humanos? Sí. Es algo común, puede ser que alguien que no leyó bien o que la persona se apellide igual, se llame igual, podemos tener ese detalle de que a lo mejor hubo un error. Pero se supone que si es un paciente que está hospitalizado, pues va a tener un número de cama, probablemente tenga no sé si tiene algún número de afiliación, sobre todo en el Seguro Social, ahí ellos tienen un número que los identifica, pues a lo mejor va a ser menos frecuente tener ese tipo de errores. Entonces, aquí los efectos inmediatos ocurren, estamos hablando que entre 10 a 15 minutos, que es el tiempo que ustedes se van a tomar con el paciente para no dejarlo solo ahí sin que estén monitoreándolo, porque el paciente en cuestión de minutos u horas puede manifestar todos estos síntomas que tienen aquí en esta diapositiva. Algo muy severo sería que tuviera un choque anafiláctico. Si tuviera el paciente un choque anafiláctico, tengan por seguro, si no lo saben tratar, su paciente va a fallecer.
Entonces hay que tener muchísimo cuidado, doctores, porque la hemólisis es inmediata, ¿sí? Esto sería el efecto que yo esperaría encontrar en el cual yo me dé cuenta o me percate de que el paciente está teniendo una reacción inmediata a esa transfusión sanguínea. Pásame la que sigue. El problema va a ser cuando tenga una acción retardada. La que sigue, por favor. Ahí, cuando se producen después de días de haberse transfundido. Entonces aquí, sí, probablemente el paciente presente ictericia, presente una anemia, presente datos como tal, a lo mejor de hemoglobinuria, de hemosiderinuria, o en este caso presente datos a lo mejor de fiebre, tenga alteraciones ya como tal, al momento de que yo le pida los estudios de laboratorio, pues tenga los reticulocitos aumentados, pero bueno, todo eso, esos estudios que yo voy a determinar para ver si hay una hemólisis, pues tengo que preguntar siempre si ha recibido transfusión sanguínea en forma reciente y cómo le fue con esa transfusión. Es una pregunta que a veces no hacemos, ¿no? Nada más nos vamos ¿ha recibido transfusiones? Sí, pero se nos olvida, ¿hace cuánto tiempo? ¿Por qué le dieron la transfusión? Fue por una pérdida sanguínea, a lo mejor estaba con anemia, a lo mejor, ¿cómo se llama? No sé, tuvo alguna lesión y fue importante transfundirle. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque cuando hay una reacción también por transfusiones, tenemos que ver los antecedentes previos a la transfusión. Entonces, si yo no sé los antecedentes, pues aquí, sobre todo, casi siempre cuando el paciente hace una reacción, es en muchas ocasiones él ya tuvo una previa transfusión. Entonces, probablemente mi paciente ya quedó con una sensibilización previa y eso condicionó que el paciente haya tenido este tipo de alteraciones. Entonces, hay que tener muchísima precaución. Tratamiento lo hay, ¿sí? El tratamiento, sobre todo, podemos aplicar algunas inmunoglobulinas o algunos esteroides para reducir la hemólisis y esa respuesta inmunológica. Entonces recuerden que todo paciente cuando se transfunde debe de ser en forma lenta, debemos observar al paciente. Yo no puedo pasar una transfusión en una hora, más si es un concentrado eritrocitario. No, tiene que ser en forma lenta. Podemos tardarnos hasta 3 horas para transfundir a un paciente y que casi siempre es lo que hacemos normalmente. A menos que sea muy urgente porque el paciente tiene que ser sometido, no sé, a una cirugía de urgencia, pues aquí sí vamos a hacerlo a lo mejor pues un poquito más rápido, pero yo no puedo pasar en 30 minutos un paquete globular porque debo de recordar que puedo tener un problema de incompatibilidad y ahí es donde me las voy a ver a lo mejor pues muy complicado porque el paciente pues ya a lo mejor tuvo un efecto adverso a esa transfusión. Entonces, no sé si quede alguna duda o alguna pregunta en relación a eso. Y sobre todo, recuerden, la hemólisis al inicio va a ser intravascular, casi siempre. Es de tipo intravascular, entonces, pues va a tener el paciente coluria, puede tener, pues, al momento de que yo pida ya estudios de laboratorio, pues puedo tener hemoglobinuria, hemosiderinuria, ¿no? Entonces, independientemente de todos los hallazgos que yo tenga, lo más difícil para una transfusión va a ser la reacción inmediata que termine con un choque anafiláctico y el choque anafiláctico me va a llevar a una falla orgánica múltiple. Afecta riñón, puede afectar pulmón, puede afectar corazón, o sea, afecta todo el organismo. Entonces, este es de los más complejos. La que sigue, por favor. Aquí, por ejemplo, pues van a formarse, hay esa reacción antígeno-anticuerpo, ya vimos el por qué se forma esa reacción antígeno-anticuerpo. Por supuesto que voy a pedirle una prueba de Coombs en el caso de que sea un efecto retardado y va a salir positivo. ¿Para qué? Sobre todo para IgG.
esa prueba va a ser positiva para IgG, porque estoy hablando que el sistema de grupos sanguíneos afectados es el O y el sistema RH. Entonces, aquí normalmente las inmunoglobulinas que van a estar presentes son la IgG. Entonces, la prueba de Coombs es positiva para IgG. La que sigue, por favor. Y ahora, bueno, y en la enfermedad hemolítica del recién nacido, aquí sobre todo, esta particularidad o se va a deber a que la mamá va a ser O negativo y si su pareja de esa persona o de esa mujer embarazada tiene un grupo sanguíneo positivo, es donde vamos a tener el problema porque lo más seguro es que el producto herede ese gen o esa ¿cómo se llama? Esas características más compatibles con el papá que con la mamá. Entonces, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado. Si el papá fuera O negativo, ahí no tenemos ningún problema de incompatibilidad, porque el niño va a ser pues negativo. Pero aquí el problema se suscita cuando la mamá es O negativo y el papá es O positivo o A positivo o B positivo. Cualquier RH que sea positivo, ahí sí vamos a tener serios problemas con el producto, porque el organismo lo que va a hacer es, pues ahora sí, destruir esas células que no las está reconociendo como propias. Entonces, en la enfermedad hemolítica del recién nacido, sobre todo, pues vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo que pueden ocasionar esta eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces, adelante, doctor, continuamos. No sé si hasta aquí tengamos alguna duda o alguna pregunta, doctores. ¿Dudas o preguntas? No, doctora. ¿Todo claro? Bueno, Sí, doctora. muy bien. Adelante, doctor. Continuamos con la enfermedad hemolítica del recién nacido. Ahorita comentamos más de esto. Adelante. Ok. ¿Me puedes pasar uno, por favor? Ya terminé. Gracias. Bueno, pues aquí en el sistema RH y el grupo sanguíneo, pues la presencia o la ausencia del antígeno D, pues esto es lo que va a determinar si un individuo es RH positivo o RH negativo. En el caso de la mujer, cuando hay un RH negativa y el pasaje del anti-D a través de la placenta a la circulación del feto RH positivo va a producir la eritroblastosis fetal. Y como nos había dicho pues la doctora que pues el IgG anti-D pues es el que atraviesa la placenta y cubre los eritrocitos RH positivos del feto. En el caso del hombre, si es RH positivo, es homocigoto, pues los niños serán D positivo y puede provocar la inmunización anti-RH. Solo él será afectado por el anti-D producido. En el caso de que sea heterocigoto, pues D positivo o D negativo van a ser iguales. Este esquema que tiene el doctor, tantito doctor, este esquema que me está presentando aquí el doctor nos está explicando pues de que la mujer tiene que ser RH negativa para que tenga yo este tipo de problemas. Si fuera un A negativo, doctores, ¿tendríamos el mismo problema? Y dice la doctora que no. ¿Los demás qué dicen? O B negativo, que fuera la mujer. ¿Tendremos el mismo problema? A ver, doctores. Porque sabemos que el grupo sanguíneo A, pues me va a formar, o los anticuerpos que van a estar presentes son IgM, o del grupo B son IgM, pero estamos hablando que tiene un RH negativo. ¿Será el mismo problema? Es una buena pregunta. ¿Será el mismo problema? Porque estamos hablando, en este caso, del grupo sanguíneo O. ¿Sí o no?
A ver, claro que sí, porque el problema lo tenemos en el RH. Por supuesto que sí, doctores. Entonces, aquí va a ser el mismo problema, nada más que aquí a lo mejor, en el caso del O, en la hemólisis a lo mejor llega a ser más severa porque el O, los anticuerpos que produce son IgG. En cambio aquí el problema va a ser el RH. Entonces en el RH va a estar ausente ese antígeno D, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de un RH negativo es que no tiene antígeno D y cuando es positivo tiene presente el antígeno D. Entonces, el problema lo tenemos en el sistema RH, ¿sí? Entonces, aquí, por supuesto que van a ser las mismas circunstancias. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que la mujer va a sintetizar aloanticuerpos, ¿sí? Como consecuencia de una hemorragia transplacentaria materno-fetal en embarazos previos. ¿Qué quiere decir? Que el aloanticuerpo materno IgG ha pasado a la circulación fetal, se va a unir a ese antígeno específico que va a estar presente en los eritrocitos del feto y va a producir esa destrucción de los mismos, pero no va a ocurrir casi siempre en el primer embarazo. ¿Por qué? Porque generalmente en la primera gestación tiene casi siempre lugar la sensibilización materno-primaria. Y en la sensibilización materno-primaria lo que se va a sintetizar casi siempre va a ser IgM. Cuando ya hay esa sensibilización, a partir del segundo embarazo en adelante, es cuando nosotros ya vamos a tener una paciente, ahora sí, con un riesgo casi al 100%, estoy segura de que esos pacientes van a sintetizar ahora sí anticuerpos IgG, que es donde vamos a tener esa respuesta inmune secundaria y que esa sí va a tener la capacidad de atravesar la barrera placentaria. Entonces, esto siempre va a ocurrir a partir del segundo embarazo. Si ustedes tienen una mujer que es su primer embarazo y a lo mejor no sabía la mujer qué grupo sanguíneo era, pues resulta que era O negativo. Pues con el primer embarazo no le va a pasar nada. El problema lo vamos a tener siempre a partir de la segunda gestación. Entonces, si ustedes tienen una paciente que el primer embarazo fue aborto y el segundo embarazo fue parto normal, ¿cuál es el riesgo que tiene la mujer de que tenga incompatibilidad a grupo sanguíneo? Si tengo una mujer donde tuvo un aborto previo y en este es un embarazo normal, ¿hay o no riesgo, doctores? Ahora sí, vámonos a la práctica. Esto lo vamos a llevar a la práctica. Claro que sí, porque si tuvo un aborto, independientemente aunque hayan sido 4 o 5 semanas de gestación, ya hay una sensibilización a partir de que la mujer tiene su primer embarazo. Aquí no nos importa si fue parto pretérmino, si tuvo un aborto, si a lo mejor fue era un huevo muerto retenido, o sea, que no se haya logrado ese niño, ya hay una sensibilización previa. Entonces, el segundo embarazo, siempre recuerden, gesta 2, ¿sí? En la gesta 1, que es el primer embarazo, aquí no me interesa saber cómo terminó esa gesta 1, ¿sí? Pero si yo sé que esa mujer tuvo un aborto previo y este es su segundo embarazo, porque no es el primero, con eso yo ya sé que la mujer fue sensibilizada y entonces el riesgo de que tenga esta enfermedad pues es altísimo. Entonces vamos a tomar en cuenta siempre esos antecedentes. Ojo con eso, porque luego se me enredan. Cuando les hago la pregunta en el examen, se me quedan así como que, no hay ningún problema. Claro que lo hay. Segundo embarazo, ya hay una sensibilización previa, ya hubo una sensibilización de tipo primaria y ahora lo que vamos a tener es una respuesta de tipo secundaria, en donde ahora sí, esos anticuerpos IgG, estos sí van a ocasionar esa o van a atravesar esa barrera placentaria y aquí sí voy a tener esa hemólisis. ¿Hasta aquí estamos bien, doctores? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctora. Perfecto.
Adelante, doctor. Entonces aquí el doctor ya nos puso un esquema de cómo está ese o cómo se lleva a cabo esa enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces siempre recuerden que va a haber una sensibilización previa. Adelante, por favor. Nos quedan 4 minutos. Adelante. Ok, puedes pasar, por favor. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que es la hemólisis e hidropesia fetal. Y aquí pues la hemólisis pues sabemos que causa una anemia, esplenomegalia y hepatomegalia, con la aparición de eritrocitos nuclearios inmaduros en sangre periférica. La IgG o anti-D atraviesa la placenta, como ya nos repitió la doc, y esto pues cubre los eritrocitos RH positivos del feto. Y pues los eritrocitos recubiertos forman rosetas que alrededor de los macrófagos, sobre todo pues en el vaso. El caso de la membrana del eritrocito es imaginada por los pseudópodos del fagocito y pues este fenómeno, pues esto va a causar que la pérdida de la membrana, va a causar la pérdida de la membrana y pérdida de la membrana, esferocitos, eritrofagocitos y tisis. La hemólisis causa, ya lo repetí eso. La plaquetopenia va a ser frecuente en los niños muy afectados y esto puede provocar cuadros hemorrágicos. En casos graves de la presión venosa, pues aumenta y se produce ascitis. La anemia creciente y obstructiva circulatoria hepática van a provocar un daño hepatocelular con una hipoalbuminemia. Puedes pasar. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá, doctor. Mañana vamos a retomar este cuadro. ¿Cómo ocurre ese mecanismo de la hemólisis en la enfermedad hemolítica del recién nacido? Pues tiene mucho que ver otra vez con la membrana del eritrocito, porque los antígenos van a estar presentes en esa membrana. Entonces, aquí vamos a tener un problema con esa membrana y son las que pues realmente va a lesionarse y mañana explicamos esto, por favor, ya para retomarlo bien. Y vamos a ver el día de mañana, terminamos esto con los hallazgos de laboratorio, el tratamiento que es tan importante.